Listo. Vamos a poner todos los micrófonos para poder conversar. ¿Y cómo funciona esto de la siguiente manera? Nosotros como presentadores vamos a dirigir unos cuestionarios a nuestros invitados que están en el día de hoy, eminentes especialistas de diferentes partes del país o del mundo, porque no todos están en Estados Unidos, a los cuales hemos invitado y nos han honrado con aceptar nuestra invitación y estar con nosotros en este día. Siempre es un tema muy interesante, siempre tratamos de hacer el tema que les guste mucho a las personas, y no siendo ajeno en esta oportunidad, traemos como tema ¿por qué duelen y por qué se inflaman las piernas? Y para decidir por qué duelen y por qué inflaman, obviamente tenemos que tener expertos que tengan relación con esto aquí. Y antes de presentar a los expertos, quiero dar la palabra a nuestro pastor principal del programa hispano de First Orlando Hispano, el pastor Israel Martín, para que nos comparta las palabras y comparta que estamos conversando en el día de hoy. Pastor. Muchas gracias, doctor Pérez, y gracias también a todos por la oportunidad. Siempre es un placer compartir con gente tan distinguida. A nombre de nuestra iglesia, reciban un saludo. Siempre estamos muy emocionados con lo que está pasando en medicina y comunidad al día. Por eso lo auspiciamos, lo respaldamos y más que eso, sentimos un profundo respeto por ustedes. Así que sientan que nuestra iglesia, que es una iglesia muy grande, histórica, es una iglesia de 20,000 miembros. Nuestra iglesia ora por el personal de salud y específicamente por esta iniciativa. Si, doctor Pérez, hoy usted me permite una libertad, yo voy a dar la respuesta de por qué duelen las piernas y se inflaman antes de los ponentes, sin ser específico. La respuesta para mí es porque tú regresas al gimnasio. Ayer regresé al gimnasio después de tanto tiempo de pandemia y estoy que no me puedo parar. Así que ahí está la respuesta. Bueno, siempre doctor Pérez me da una oportunidad para decir unas palabras relacionadas con la fe, la Biblia, pero obviamente con el tema en cuestión. En la Biblia, yo no sé si ustedes conocen, pero hay gente que se enfermaron de las piernas, incluyendo reyes, y no necesariamente por lo que comúnmente se llama la gota. Pero a mí me gustaría hoy llamar la atención por un minuto. Vamos a usar una metáfora que usa la Biblia. La Biblia habla de la necesidad de andar o caminar bien. Y esa metáfora, obviamente uno camina bien cuando tiene los pies sanos, pero en la vida uno camina bien, metafóricamente hablando, cuando también hace cosas que son convenientes para la vida del ser humano. Y hay una carta específica que dice que andar bien, caminar bien en la vida es sinónimo de ser sabio. Y usa las dos palabras sabio, es una traducción del griego del vocablo sofía, y necio, que es la contraparte, es la palabra asofía. A significa en griego sin. Sin sofía o sin sabiduría es el necio. Entonces, aquí está el asunto, el énfasis de la Biblia y la exhortación para todos nosotros en la vida a caminar o andar bien. Hay tres líneas que aconseja. La primera es aprovechar las oportunidades. Literalmente la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando habla de aprovechar bien el tiempo, usa un vocablo que no significa tiempo como cronos, sino oportunidad que se da en el tiempo. Todos los que estamos aquí en esta reunión, cuando volvamos a pestañear, y estoy hablando metafóricamente, vamos a tener 10 años más. Y de seguro que vamos a tener algún problemita en las piernas adicional al que tenemos ahora. Pero lo que vayamos a hacer hay que hacerlo ahora. Entonces, andar bien o caminar bien en la vida es saber aprovechar oportunidades. Se dice que las oportunidades en ocasiones son calvas y es semejante a un calvo con un pelo. Si no la agarras cuando se te presenta, después pasa y no la puedes agarrar. Así que caminar bien implica aprovechar oportunidades. En segundo lugar, caminar bien. No se sabe ni quién está hablando. Implica hacer lo bueno. Dice, el texto continúa diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se presenta en la Biblia como buena, agradable y perfecta. Haciendo un resumen de ese aspecto, hacer o ser entendido en lo que Dios quiere es hacer lo bueno.
Y en la vida, siempre que uno haga lo bueno, marca la diferencia. Por eso reitero, respeto tanto al personal médico, porque ustedes tienen la oportunidad de hacer lo bueno, lo que contribuye con la vida, con la salud, todos los días. Y el tercer y último elemento es el siguiente: si uno quiere andar bien, ser sabio en la vida, uno debe ser balanceado. En el texto se dice: no te dejes controlar por el vino o por otra cosa, en lo cual hay disolución o desenfreno. Antes bien, permite que Dios controle tu vida. Y eso implica balance, estabilidad. Hay tantas cosas que pueden controlar la vida de uno, pero uno en la vida necesita balance. Nosotros estamos viviendo en los tiempos más de ritmos más acelerados de la historia de la humanidad. Estamos viviendo en los momentos de mayores cambios en la historia de la humanidad. Uno tiene que saber bien cómo camina, cómo anda. Haciendo un resumen, eso implica aprovechar las oportunidades, hacer lo bueno y ser balanceado. En ese sentido, metafóricamente hablando, vamos a tener los pies sanos, vamos a andar bien. Que Dios les bendiga muchísimo. Perdonen que me extendí un poquito y no soy exponente. Si me permiten pedir la bendición para todos ustedes. Gracias, pastor. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en este foro tan especial. Y Señor, te pido tu bendición para el personal médico, para los ponentes. La salud viene de ti y es un bien preciado. Bendícenos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra gente con salud que viene de ti. Y ayúdanos a aprovechar bien los días de vida que tú nos das. Una bendición especial para todo lo que se va a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, doctores. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy bien. Bueno, así comenzamos nuestro conversatorio con esa palabra espiritual y ahora nos vamos a ir hacia el cuerpo. Cuando colocamos este tema, el dolor y la inflamación en las piernas, muchas personas nos habían preguntado un tema que hablara sobre esto. Pero bien lo vamos a poder escuchar hoy de cada uno de los especialistas, en donde hablar de edema y hablar de inflamación no es lo mismo. A parecer que parece lo mismo, no es lo mismo. Así como también lo que causa dolor en uno no es lo que causa dolor del otro. Así que para poder comenzar, pues vamos a ir de arriba hacia abajo. Y pues quiero presentar a nuestro primer invitado, al cual agradezco el honor que nos da nuestro amigo bacán, doctor José Hernando Arias. José es un amigo ya de mucho tiempo, es colombiano, es pereirano. De hecho, tiene un testimonio grandísimo como Dios prospera, protege, recupera, sana y saca adelante con una misión importante a cada uno de nosotros. Y él es una digamos, una muestra clara de lo que Dios puede hacer con personas si a él le place. José estudió medicina en la Universidad de Caldas de Manizales, hizo medicina interna en el Hospital Metropolitano de Nueva York, hizo su fellowship de enfermedad cardiovascular en el St. Vincent Hospital de Nueva York, cardiología intervencionista, que es a lo que se dedica básicamente en este momento en el mismo hospital, y actualmente trabaja con el grupo de cardiología intervencionista del Adventist Health en Orlando y por supuesto en Altamonte. José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Abre tu micrófono y puedas darnos un saludo. Bueno, muy buenas noches, Andrés, Marta, todos los otros conferencistas, Lina y Ricardo. Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de poder participar con ustedes y colaborar con un poquitico la transmisión del conocimiento médico a toda la comunidad. Yo pienso que es una de las funciones que a veces no nos queda fácil de hacer por la forma como la medicina se ejerce, un poco rápida y de muchos pacientes. Entonces, tener un foro como de este tipo definitivamente amplía la cobertura para darle un poquitico de educación a los pacientes en general y que podamos contribuir un granito de arena para tener algo de salud. Muchas gracias por la invitación. Sí, José, él hace muchas cosas. El tema de hoy es una de las múltiples cosas que él eventualmente hace, pero vamos a situarnos entonces en el tema de las piernas. José, desde el punto de vista cardiológico,
¿Cuáles podrían ser las causas más frecuentes de dolor en las piernas? Bueno, sobre todo la parte cardiovascular como tal. El dolor de las piernas puede ser una manifestación que puede ir desde una enfermedad leve a una cosa extremadamente seria y grave. A través de la noche van a ver todas las diferentes especialidades que nos juntamos todos para prestar un servicio en este tipo. Pero por el lado cardiovascular, el paciente que se queja del dolor de los miembros inferiores puede ser manifestaciones, yo lo agruparía como en tres segmentos. Número uno, la parte arterial, o sea, todos los músculos, todas las estructuras de los miembros inferiores deben de recibir buen suplemento de sangre para llevar oxígeno y nutrientes a los músculos cuando uno está caminando o haciendo cualquier tipo de actividad física. Entonces, el dolor en las piernas, cuando hay una insuficiencia de flujo arterial, porque el paciente tiene enfermedad vascular, lo que llamamos enfermedad vascular periférica, puede quejarse de dolor. Inicialmente esto puede ser muy insidioso y el paciente no siente mayor cosa, que es lo normal, lo más frecuente. En esos casos, el paciente que tiene obstrucción de la vía arterial va a tener una cosa que llamamos claudicación, que simplemente es el dolor de la carencia de oxígeno en los músculos cuando estás haciendo algún tipo de actividad física. Obviamente empieza cuando está caminando más rápido y va progresando a medida que se hace más grave a pocas distancias hasta que puede llegar a causar problemas de reposo, donde es una cosa supremamente grave porque indica que la obstrucción arterial es muy severa. Por el otro lado, ya el lado venoso, diría que los pacientes se pueden quejar de dolor en los miembros inferiores cuando hay una insuficiencia venosa en el sentido que las válvulas de las venas ya no funcionan bien, como el caso típico es cuando la gente tiene venas varicosas que se pueden ver por la parte externa, que son como un rosario. Significa que esas venas se dilatan. Una vez la vena se dilata, ya la válvula no es capaz de ser competente. Entonces, cada que el paciente está parado, sentado durante mucho rato, horas, depende del tipo de trabajo, puede causar ese tipo de dolor porque hay una congestión, o sea, se hinchan las piernas, el flujo ya no es lo mismo en regresar al corazón para reoxigenarse y la parte de simplemente la gravedad hace que por presión hidrostática ese flujo venoso se acumula en las piernas y va a causar entonces un edema en miembros inferiores que puede empezar desde los tobillos o subir a las rodillas o más arriba. Y el tercer grupo sería ya una causa de la parte de los nervios o casi que ortopédica en el sentido donde hay compromiso de los nervios y puede tener el paciente neuropatías y eso. Por el lado cardiovascular, que es lo que yo más manejo, yo diría que de las cosas importantes para la comunidad en general sería, número uno, pensar en los factores de riesgo. Lo más importante, obviamente, es las cosas que se puedan modificar y que el paciente hace que son detrimentales para la salud. El ejemplo número uno para mí es el fumador. Entonces, esos factores de riesgo son importantes controlarlos porque eso a largo plazo van a causar un daño que es irreversible a nivel de toda la parte de la circulación de los miembros inferiores. Aparte de eso, obviamente, no solamente el daño en los miembros inferiores, sino a nivel cardiovascular en corazón, cerebro y otras vías arteriales. Lo segundo, los pacientes que tienen diabetes. ¿Sí? El paciente diabético es un paciente muy propenso a generar este tipo de problemas arteriales y problemas neurológicos de neuropatía periférica. Por lo tanto, la sensibilidad de los miembros inferiores no es la misma y estos pacientes se pueden quemar, por un ejemplo, cuando sienten frío y se ponen a ponerse en toallas calientes o meter los pies en agua caliente. Es una cosa que nunca deben hacer los pacientes diabéticos, porque con esa disminución de la sensibilidad normal, lo que para ellos es agua tibia, puede ser hirviendo, el paciente se puede quemar sin darse cuenta. Y la otra parte, la parte ortopédica, que ya los otros especialistas van a probablemente complementar muchísimo mejor. Perfecto. Si habláramos de la falla cardíaca, José, produciendo edema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se identifica el edema de la falla cardíaca y cada cuánto, cómo se presenta eso? Bueno, el paciente normalmente, cuando hablamos de edema, o sea, retención de agua en los miembros inferiores, pueden ser por causas locales o puede causas, lo que dijimos de la parte de la insuficiencia venosa.
pero una de las causas puede ser lo que llamamos falla cardíaca congestiva. ¿Qué significa eso? Que el corazón ya es insuficiente para bombear la cantidad de sangre que necesita el resto del organismo. En los pacientes que tienen falla cardíaca, que son múltiples las causas, es una lista extremadamente extensa, pero para fines prácticos, cada que yo evalúo un paciente con miembros inferiores que están edematizados o tienen retención de agua, es uno de los diagnósticos diferenciales que uno debe hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es, obviamente, lo más importante es hablar con el paciente, la historia clínica, cuándo empezó, qué lo ha hecho empeorar, sí, todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas importantes de pronto para la comunidad es que tienen un cambio de estos y a veces no consultan, ¿sí? Porque no le paran bolas, porque no creen que sea nada grave, porque a veces no hay los recursos o ese tipo de cosas. Pero yo pienso que lo más importante es tener un poquito de sentido común y yo creo que la información que podemos dar en este tipo de foro o este tipo de medio al menos pueda despertar esa curiosidad en los pacientes. Yo digo, todo paciente que tiene un cambio nuevo en la parte que estamos hablando, vamos, de miembros inferiores, una hinchazón, usted nunca se ha hinchado en la vida y de un momento a otro empieza a hincharse los pies, es una cosa que puede ser seria. Yo le recomendaría, obviamente, su primero es tratar de hacer su consulta con su médico primario, y obviamente el médico primario pues te puede dar una orientación de qué tipo, qué puede ser la causa y muchas veces ya ellos son los que lo refieren a los pacientes a la parte cardiovascular, al cardiólogo o al vascular periférico, la doctora Lina, donde se va a hacer otro tipo de estudios para poder ver. Entonces la falla cardíaca, el paciente como uno de los signos clínicos que uno ve es la hinchazón o el edema de miembros inferiores. Entonces es la retención básicamente de agua que empieza por la parte más extrema, más distal. Es un edema que es blando, lo que llamamos nosotros con fóvea, o sea, ¿qué significa? Que la pierna se hincha, pero si tú le pones el dedito y le haces presión, es como si fuera un pedazo de mantequilla medio derretido, que queda como el rotico en la piel ahí donde hiciste la presión. Eso es lo que llamamos un edema típico, pues, de retención de líquido y eso. Y las cosas que lo empeoran, pues muchas veces puede ser porque el paciente o ha dejado la medicina si tenía el diagnóstico de hipertensión y falla cardíaca y paran las medicinas o empiezan a comer demasiado salado. Ese tipo de cosas van a predisponer a que la falla cardíaca se acentúe. Entonces el paciente empieza a retener líquidos y la forma más común de verlo es en los miembros inferiores porque el paciente está de pie durante todo el día o estar sentado mucho rato. Y la otra parte es donde el paciente va a ver un aumento del peso. Entonces son en las cositas importantes que nosotros le recomendamos a los pacientes es la medición del peso como tal es una cosa importante porque le puede dar mucha información al paciente de cómo está. Si hay diagnóstico previo de falla cardíaca, empiezan a retener líquidos, a hincharse, el paciente obviamente va a aumentar de peso muy rápido. Entonces es una de las cosas que se pueden manejar a tiempo llamando al médico o yendo a una consulta y no terminar hospitalizados con una falla cardíaca ya descompensada, seria, que requiera pues oxígeno y un manejo más complicado en el hospital. Perfecto. Quiero recordarle a todos los asistentes, por favor vayan anotando sus preguntas, porque al final, cuando todos los exponentes terminen de hablar, vamos a hacer una mesa redonda de preguntas. También las puedes ir escribiendo en el chat para que no se les vaya a olvidar. José, bueno, creo que ya lo has mencionado más o menos, pero ¿cómo puedes dar como los tips para que la persona de la comunidad conozcan cómo sé que el edema que tengo en las piernas viene de origen cardíaco o es de origen periférico? ¿Cómo identifico eso? Bueno, eso sí ya es, yo diría que es una de la parte ya más clínica del médico como tal. Al paciente yo pienso que lo más importante sería el que, número uno, no ignorar las cosas que dijimos, ¿sí? Es un cambio nuevo, o si llegó a tener antes y tuvo el diagnóstico previo, ahorita se está empeorando, es otro de las llamadas de alerta para ir a buscar la ayuda con el médico primario, con el especialista, el cardiólogo, a ver qué pasa. Nosotros ya ahí es donde entraríamos a hacer otro tipo de exámenes. ¿Por qué? Porque va a haber otra causa. O sea, no son solamente esas, sino que son de las más importantes a tener en cuenta, las causas de circulación venosa, las causas de origen cardíaco, falla cardíaca, sobre todo el lado derecho del corazón,
Y hay pacientes que pueden tener ya otro tipo de trastornos, problemas renales, como llamamos síndrome nefrótico, una cantidad donde el paciente pierde proteínas y el sistema de homeostasis o equilibrio dentro de las arterias y las venas se pierde y por eso el paciente se hincharía en esa forma. Pero ese tipo de, clínicamente no es fácil determinar, esto es solo cardíaco con solo mirar, no. La historia clínica, el hablar con el paciente y todas esas cosas es lo más importante. Yo diría que como paciente no es su función, la función de él es ver, identificar que hay algo nuevo, buscar la ayuda de alguien que tiene la especialidad para poder decirle, bueno, esto puede ser lo del corazón, puede ser las venas, puede ser problema renal, puede ser otro tipo localizado o algo, pero que se le puedan hacer los exámenes pertinentes al paciente y orientarlo, pero obviamente que si el paciente tiene el diagnóstico previo de falla cardíaca y eso, son diagnósticos donde uno tiene que educar al paciente a cómo evitar las recaídas, ¿cierto? Entonces, cuidarse con la dieta, no comer salado, ser compliant con la medicina, o sea, no dejar la medicina porque, esto me siento bien, la voy a parar, o se me acabó y no la llené. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que evitar. Yo pienso que eso sí es responsabilidad del paciente, con una buena educación, de que él participe, porque esto no importa qué tan brillante sea el médico, el especialista, o puede ser el especialista que sea, pero si el paciente no tiene la disciplina, no confía en su médico y no sigue las instrucciones, pues esto, yo diría que esto es un partido, donde necesitamos, para ganar el partido necesitamos un equipo. Y parte del equipo es el médico, pero parte del equipo es el paciente, la familia, todo ese tipo de cosas, donde necesitamos que haya una misma visión, de que todos estemos mirando en la misma dirección por el bienestar del paciente. Porque si el paciente no es compliant y sigue haciendo las cosas que no son o no se toma la medicación como es, pues obviamente vamos a tener problemas serios. Entonces yo pienso que en eso sí la educación es fundamental, de que el paciente pueda comprometerse y como dice el cuento, no solamente el conocimiento es poder, conocimiento solo yo no creo que sea poder. Conocimiento con acción, eso sí ya es otro paseo. Entonces el paciente tiene que adquirir conocimiento y tomar acción activa en el cuidado de ellos para que la cosa sea mucho más productiva y mejor. Perfecto, perfecto. Las cosas para redondear con José, él, una de sus, digamos, de sus perlas de tratamiento que tiene, es uno de los pocos cardiólogos regionales locales aquí en el área de Centro Florida que hace reemplazos valvulares por catéter, reemplazos valvulares del corazón por catéter, del cual pues hemos tenido muchos testimonios y el cual ha aplaudido todo el tiempo. José fue recipiente, de hecho, del premio Orgullo Colombiano Comet, precisamente por todo ese tipo de actividad que hace, la cual te agradecemos muchísimo, José, y lo que haces por la comunidad, por cada uno de los pacientes que reconocen tu trabajo pues qué bueno que no sea una persona diferente que el mismo paciente que te pueda decir que has hecho un trabajo increíble y que le has prolongado su vida, como vi en uno de las placas que recibiste. Que te felicito, José. No te vayas porque vamos a tener una mesa redonda al final, pero excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora yo tengo el placer de presentarles a una querida amiga, la doctora Lina Vargas. Ella es bogotana, pero de Bogotana. corazón costeño. Imagínate. Le encanta la rumba. Nos encanta la rumba, bueno. Así. Lina estudió medicina en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Luego se trasladó a Cleveland, Ohio, donde realizó un Research Fellowship en cirugía cardiotorácica y vascular, para completar también en Cleveland Clinic su especialidad o su residencia en cirugía vascular. Trabajó hasta el año pasado en Advent Health de Celebration como cirujana vascular, por supuesto, pero ahora está cumpliendo el gran sueño de su vida, que es haber abierto su propia práctica de Vascular Experts Florida, por lo cual te felicitamos y te auguramos muchos éxitos. Sabemos que ya los estás teniendo. De pronto ya al final nos dice, porque sabemos que además de cirugía vascular, tienes también una parte de estética, de belleza, entonces nos informas acerca de eso.
Bienvenida, gracias por aceptar la invitación y nos complace tenerte aquí entre nosotros. Ay, no, el placer es mío 100%, de verdad que como dices tú, amigos por encima de todo. Y sí, yo no sé, Andrés, ni no sabías, pero en Bogotá, ese fue mi único reclamo a mi mamá. Fue, Me caes bien porque yo soy bogotano también. Fuiste bogotano. Sí, lo único que le critico a mi mamá fue haberme tenido en Bogotá. Sí, mi hermano y yo somos los únicos cachacos de la familia. Y por eso no la montaban mucho de chiquitos cada vez que íbamos a Barranquilla de vacaciones. Entonces, bueno, mi corazón es completamente barranquillero, pero sí, cero acento porque, bueno, me crié en Bogotá, hice colegio, medicina, todo, y salí de Bogotá para Cleveland, así que ni chance de vivir en Barranquilla, pero bueno. De vacaciones. Sí, de vacaciones. Ok, bueno, Lina, queremos hacerte esta pregunta. Si tenemos dolor en las piernas, ¿cómo diferenciamos cuándo es causado por problemas arteriales y cuándo es causado por enfermedad venosa? Bueno, esa es una pregunta muy importante que muchos pacientes tienen, y de hecho muchos vienen con la preocupación de que sea un problema arterial, que puede ser un problema más riesgoso para la salud, como ya el doctor Arias estaba explicando. Definitivamente hay diferencias, lo cual no significa que una persona no pueda tener un componente de ambas, en cuyo caso se puede complicar un poco más la situación y hay que tratar de esclarecer más fácil. Pero si una persona tiene enfermedad arterial pura, sin problemas venosos, como el doctor Arias lo explicaba, van a tener síntomas inicialmente cuando la demanda de oxígeno en los músculos es superior a lo que las piernas, por esos bloqueos de las arterias, son capaces de suplir. ¿Qué quiere decir eso? Todos los tejidos, como él lo explicaba, necesitan oxígeno para funcionar, y cuando estamos en un estado descansando, sentados, los músculos realmente no están funcionando mucho, necesitan un poco de oxígeno determinado. Apenas uno empieza a caminar o empiezas a hacer ejercicio, esa demanda de oxígeno aumenta, y si hay alguna estrechez de las arterias o enfermedad arterial, no está llegando suficiente sangre, entonces va a empezar a doler. ¿Qué quiere decir eso? Los pacientes les duelen las piernas cuando están caminando, cuando empiezan a caminar. No importa el momento del día, puede ser a primera hora en la mañana, puede ser al final del día, pero empiezan con que van a caminar una cuadra y les empieza a doler. Pueden ir por la tarde a caminar la misma cuadra y les empieza a doler otra vez. Descansan y se les va el dolor. ¿Por qué? Porque ya los músculos ya no tienen esa demanda. Y como él explicaba, a medida que esa estrechez o esa enfermedad arterial va volviéndose más avanzada, ya llega un punto en que incluso los músculos en reposo no les es suficiente oxígeno y duelen en reposo. La enfermedad venosa es diferente porque la circulación está llegando suficiente oxígeno a los músculos, no es ese dolor cuando uno camina, sino es más al final del día. Tú arrancas el día y tus piernas, como has estado acostado horizontal, tus piernas se han descargado, no están sobrecargadas de sangre ni hay edema. Apenas comienza el día y nos ponemos de pie, esa gravedad, cuando hay insuficiencia venosa, hace que la sangre se empiece a quedar estancada en las venas y en las piernas. Ese retorno de esa sangre que ya llegó a las piernas y hizo su función, debe regresar al corazón y a los pulmones. Cuando hay insuficiencia venosa, por el daño valvular, esa sangre se tiende a quedar estancada, y a medida que va pasando el día, estas se van sobrecargando más, como que van llenándose de más líquido, las venas se van dilatando más, cada vez se van estrechando más. Entonces, es al final del día generalmente donde los pacientes sienten ese dolor. Los dolores también son diferentes porque la enfermedad venosa no es un dolor intenso, no es un dolor así como que agudo que te hace ver estrellas, no, es un dolor como medio como que una molestia. Algunas personas incluso sienten es más pesadez en las piernas más que dolor como tal. Es un dolor como más, sí, es un dolor diferente, no es tan agudo, no es tan severo, y es más hacia el final del día. Y por la mañana tú ya te acuestas, es el típico que llega, no, llegué a la casa y tengo que levantar las piernas porque me duelen horrible o se sienten muy pesadas. Duermen por la noche y en la mañana se levantan perfecto. La otra cosa que es diferente es, por ejemplo, eso que les estaba diciendo, los pacientes que tienen enfermedad venosa levantan las piernas y
eso les ayuda. ¿Por qué? Porque están eliminando el factor de gravedad. Ya la gravedad no les está dejando esa sangre estancada, las piernas se van a poder como que vaciar, como que descargar. En cambio, los pacientes que tienen enfermedad arterial, especialmente, por ejemplo, cuando está avanzada, por ejemplo, ellos les puede dar dolor incluso estando dormidos, cuando ya la enfermedad es avanzada, y hay muchos pacientes que le dicen a uno que cuelgan la pierna por el lado de la cama cuando tienen enfermedad arterial porque la gravedad les ayuda a jalar como esa sangre más. En los pacientes cuando tienen enfermedad arterial muy, muy avanzada, no es inusual que te diga que duermen sentados o que duermen con las piernas colgando del lado de la cama porque esa parte les ayuda. El paciente de insuficiencia venosa es como que todo lo contrario, quieren levantar las piernas para poder descargar las piernas. Otra cosa que ayuda a diferenciar bastante es que los pacientes con enfermedad venosa generalmente tienen edema o inflamación, en cambio los pacientes que tienen insuficiencia arterial pura, sin ningún otro problema sistémico, no van a tener edema. La insuficiencia arterial no da inflamación ni da hinchazón de las piernas. Y las otras cosas que ayudan a diferenciar son, por ejemplo, los pacientes con enfermedad arterial se quejan que los pies los tienen fríos o los tienen pálidos, en cambio los pacientes con insuficiencia venosa son más, tienen, como decía el doctor Pérez, pueden tener esas, y el doctor Arias también, esas venas varices o tienen las arañitas vasculares. Los pacientes de insuficiencia arterial tienen otras cosas que nos ayudan como más a pensar que es más arterial. Son más pálidos, es frío, les pueden incluso perder el pelo de las piernas, con el tiempo pueden ir perdiendo el pelo de las piernas. Ciertas cosas que nos ayudan como a diferenciar. Sí, se puede presentar, por ejemplo, edema y dolor en una sola pierna. ¿Eso tiene algún significado? Sí, tiene un significado importante porque cuando solamente afecta a una pierna, a mí por lo menos me ayuda como que a mí me da el indicio de que probablemente no es algo sistémico. ¿Qué quiero decir con eso? Como el doctor Arias estaba diciendo, hay muchas otras causas de, por ejemplo, inflamación de las piernas. Si hay daño de los riñones o si hay un problema del corazón en el que hay falla cardíaca, generalmente es un problema en el cuerpo que afecta todo el cuerpo. Entonces, si una persona tiene inflamación por un daño renal o por insuficiencia cardíaca, va a haber edema de las piernas igual, simétrico. Es un edema que es simétrico. Cuando hay solamente afecta una pierna, ya te da un indicio de que probablemente no es algo sistémico, es algo que afecta específicamente esa pierna y más probable sea un problema venoso que es más severo en una pierna que la otra. Entonces, sí es una indicación. Lo mismo con arterial, si es una pierna la que está doliendo, muy probablemente no haya la enfermedad arterial no está afectando como vasos centrales, sino más esos vasos que ya han llegado a la pierna y por eso se manifiesta solo en un lado versus el otro. Así que sí es un dato muy, muy importante. Ok, y si hay un paciente que ya ha sido tratado, por ejemplo, de una insuficiencia venosa superficial, pero continúa, o sea, continúa yendo a tu consulta diciendo, doctora, continúo con el dolor, con la inflamación, ¿qué puede ser? ¿Qué puede? Sí, hay una de las cosas que es muy importante que la gente no tiene muy claro, o la gente no tiene conocimiento, es que hay dos tipos de venas, o no dos tipos, sino unas venas que son profundas, que son esenciales para vivir, esenciales para la buena salud de las piernas. Esas venas, Dios nos hizo como era perfecto y esas venas no fallan. O sea, la mayoría de personas, por encima del 95% de las personas, esas venas profundas, las válvulas no fallan. Llegamos a 100 años y esas válvulas funcionan perfecto. Las venas superficiales, que no son venas que podamos ver a simple vista, se llaman superficiales porque están más cerca de la piel, igual están a unos buenos 2 centímetros, 3 centímetros de profundidad, no las podemos ver con nuestros propios ojos, así nomás a simple vista. Esas venas son las que tienden a fallar y de hecho se estima que, o sea, es tan común que como 26 millones de personas en este momento en los Estados Unidos tienen insuficiencia venosa y es de las venas superficiales, no es de las venas profundas. Esas venas superficiales, ese es el problema más común y si alguien tiene evidencia de insuficiencia venosa, la tratamos. La gran mayoría encuentran una solución a sus síntomas, mejoran sus varices, todo eso. Hay una pequeña proporción de pacientes que después de manejado el sistema superficial, que es como lo básico,
pero continúan con inflamación o continúan con problemas de la pierna, o por ejemplo tienden a ser casos más avanzados que presentan con úlceras de las piernas, tenemos que sospechar que hay un problema de las venas profundas. No es la primera cosa a la que miramos o en la que nos enfocamos porque es mucho menos común, pero si ya hemos tratado las venas superficiales y aún continuamos con problemas, úlceras que no cicatrizan o los pacientes siguen muy sintomáticos, tenemos que mirar las venas profundas. Hay dos cosas que pueden suceder. Insuficiencia de las venas profundas, para lo cual Micrófono. En términos de las venas profundas no hay mucho que podamos hacer. Realmente sí hay gente que está tratando de inventarse en este momento válvulas artificiales para las venas profundas, pero en realidad en este momento no hay mucho que podamos hacer en términos de curar esas venas. La otra parte que es muy importante es las venas, cuando suben a la pierna, pasan la ingle y entran a la pelvis o al abdomen. En la pelvis hay bastantes lugares donde las venas pueden estar comprimidas por otras estructuras normales de la pelvis. Por ejemplo, las arterias que cruzan por encima. O por cicatrices, por ejemplo, pacientes que han tenido cirugías abdominales y tienen cicatrices en la pelvis, hace que se estrechen esos vasos. Hay muchas otras cosas que, aunque no son lo más común y no es en lo que nos enfocamos al comienzo cuando vemos inicialmente a un paciente, sí puede haber otras cosas más profundas de las venas que tenemos que enfocarnos si ya después de haber pasado la parte superficial seguimos con problemas. Sí. Creo que muchas de las personas aquí presentes de pronto han escuchado o han tenido esta patología, que es lo que es el linfaedema. ¿Nos puedes explicar qué es y tiene que ver con insuficiencia venosa? ¿Está relacionada? Pues inicialmente el linfedema es un problema en el que los vasos linfáticos es como una tercer componente del sistema circulatorio del que poco realmente se habla, poco la gente sabe. Es un sistema que lleva o mantiene un flujo de linfa, que la linfa es un líquido alto en proteínas. Y hay vasos linfáticos por todas partes del cuerpo, obviamente incluyendo las piernas, y cuando hay un problema en estos vasos linfáticos, se acumula, hay edema de las piernas, pero es un edema diferente al edema venoso, es un edema de ese fluido que es rico en proteínas, entonces es un edema que es más complicado de tratar. La otra cosa es que los vasos linfáticos no son todos hemos visto venas y arterias, los vasos linfáticos son prácticamente imposibles de ver, son unas estructuras demasiado pequeñas, cuasi transparentes, o sea, ni siquiera hacemos cirugía y realmente es muy raro ver un vaso linfático en las piernas. Entonces, realmente cuando hay daño de los vasos linfáticos, es un problema que prácticamente no tiene cura como tal. Hay muchas razones por las cuales se puede afectar el sistema linfático. Muchas veces es simplemente no tenemos una explicación, es lo que se llama primario. Es gente que simplemente el sistema no les funciona. Hay otros que es secundario, por ejemplo, a infecciones, secundario, por ejemplo, pacientes que han tenido cáncer. Lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes que han tenido cáncer de mama en el miembro superior, en el brazo, que cuando les han hecho, les tienen que sacar nódulos linfáticos de la axila, entonces se afectan los vasos linfáticos y hacen un edema del brazo. También vemos lo mismo con las piernas, pacientes que han tenido radiación por cáncer. Entonces hay unos casos de linfedema aislado que pueden dar dolor y dan un tipo especial de edema en las piernas. Ahora, más recientemente sí se ha encontrado que el sistema venoso y el sistema linfático definitivamente están conectados, definitivamente tienen que ver, y yo veo muchos pacientes que tienen un componente de insuficiencia venosa y un componente de linfedema, y en ellos, aunque la parte del linfedema no se puede curar, lo manejamos de manera conservativa hay clínicas de linfedema en las que les hacen masajes especiales de drenaje linfático. Hay como unas bombas que los pacientes se ponen, parecen como casi vestidos espaciales que se ponen en las piernas, y son bombas que les van comprimiendo las piernas de abajo hacia arriba para ayudar con ese drenaje. En esos pacientes en los que también hay insuficiencia venosa, manejándoles la insuficiencia venosa, la parte linfática les mejora muchísimo, porque sí están conectados, ambos tienen que ver con el drenaje de fluido de la pierna, y
quitando de la ecuación la parte de sobrecarga del sistema venoso, el sistema linfático como que tiene un respiro y funciona un poquito mejor. Entonces sí hemos encontrado que tiene muchísimo que ver. No es inusual que se presenten ambas cosas, y cuando se presentan ambas cosas es muy importante tratar la parte venosa para quitarle una sobrecarga al sistema linfático, porque esa es la parte que no vamos a poder realmente hacer nada curativo, sino es más de mantenimiento o más como de manejo conservativo de los síntomas. Excelente, excelente tu información y hemos aprendido bastante. No te vayas. Sé que las personas van a estar preguntando mucho a todos los ponentes, así que vamos a continuar con el... Sí, tenemos a nuestro tercer invitado. Él es un compañero de pupitre, compañero por muchos años, javeriano también. Nos sudamos bastante en la universidad cuando nos tocó hacer todo eso, patologías, cirugías, demás. Nos gusta lo mismo, nos especializamos en algo muy parecido. Pues qué bueno que tengo el honor aquí de presentar a mi amigo, colega, especialista que se encuentra en la ciudad de Nariño, la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, en Colombia. Es el doctor Nicolás Restrepo, nariñense, pastuso, estudió medicina en la Universidad Javeriana, hizo ortopedia y traumatología en la Universidad Militar de Nueva Granada, en Bogotá, hizo un fellow en reemplazos articulares en Mount Sinai, en Toronto, Canadá, entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva de rodilla y cadera en el Roche Presbyterian Hospital en Chicago, trabaja con el Hospital Departamental Universitario, fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia hace como unos 8 años más o menos, Nico, más o menos. Sí, 8 años. Y 9 años. bueno, un gran colega, una profesión increíble y trabajando muy bien desde Pasto. Así que es un honor, Nicolás, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. No, Andrés, muchas gracias. Martica, es un honor que me tengan en cuenta para este programa de ustedes de Medicina y Comunidad al Día. Es una cosa que es loable, es muy bonito este esfuerzo para que lleguemos con algo de medicina para la gente y que podamos cubrir algo de sus necesidades y preguntas. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Perfecto. Bueno, yendo a nuestra materia, hablábamos con el doctor Arias de cardiología, que él es cardiólogo invasivo, y hablábamos con la doctora Lina Vargas de la parte periférica vascular, como cirujana vascular. Nosotros sabemos también como ortopedistas, especialmente en tu especialidad, que te dedican básicamente a caer de rodilla, el hecho de la inflamación y el edema. Antes de irnos directo, ¿podría decirme cuál es la diferencia entre inflamación y edema, Nico? Sí, realmente la inflamación ya es un proceso específico patológico en el que se produce por algún agente específico en ciertas zonas. Entonces, si yo me lesiono un ligamento, un tendón o un músculo, el proceso para defenderme es reaccionar siendo un proceso inflamatorio. Y en general, la inflamación como tal ahí es localizada, es en ese sitio. Si me golpeo la rodilla, se me va a inflamar la rodilla. Si se me tuerce el tobillo, se me va a inflamar el tobillo. Incluso si me tuerzo hacia un lado, se me va a lesionar o inflamar solo esa parte específica. Entonces es más fácil para nosotros hacer el diagnóstico específico de acuerdo al sitio donde se traumatizó y se localiza la inflamación. Perfecto. Yéndonos ya directamente a tu especialidad, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes o patologías más comunes que encuentras relacionadas con la cadera donde produzca dolor y edema? ¿Y qué edad de paciente se puede ver eso? Perfecto, Andrés. Realmente sí, la cadera no vemos tanto proceso inflamatorio como ya nos dijo la doctora Lina, el doctor José. Básicamente en la cadera tenemos un conjunto de síntomas que son el dolor, la cojera y la limitación funcional, y se pueden presentar en el transcurso de la vida. Normalmente en el recién nacido, cuando vemos un niño o un lactante en el cual simplemente hay limitación para la función, no puede abrir sus piernitas, le molesta o traquean las piernitas o
está diferente la extremidad cuando yo las doblo, cuando las estiro, la longitud de las piernas es diferente. Hay que pensar en lo más frecuente que tenemos en nuestro medio latino, que es la displasia. La displasia que tiene diferentes estadios y grados, digamos, de gravedad. En este caso, cuando hay pequeños cambios, se puede hablar de displasia. Cuando la cadera ya está muy dañada, muy deforme y ya no se mantiene en su sitio, se puede hablar de subluxación o incluso de luxación. Ya después, en la adolescencia o más temprano, en los niños de 7, 10 años, los niños pueden empezar a presentar ese mismo cojera, dolor y limitación funcional, y generalmente se produce porque no le llega una buena circulación a esta cabeza del fémur. Se daña, es difícil saber por qué se daña. Muchas veces, curiosamente, son niños muy bien cuidados, son niños hijos únicos, bien alimentados, y lo cierto es que esa cabeza pierde la circulación, y al perder la circulación se va aplastando y se va dañando, y es lo que nosotros llamamos la enfermedad de Perthes. Más o menos en la tercera, cuarta década de la vida lo que encontramos son secuelas básicamente de problemas de lo que dijimos de estas dos enfermedades, y en la medida que va pasando el tiempo y en la vida adulta encontramos generalmente procesos de artritis degenerativa o de artrosis, en los cuales bien sea por estos procesos previos que dijimos en la infancia, la displasia o el Perthes, o porque hay trauma o porque hay algunas caídas o alguna lesión específica, la cadera empieza a perder la función, empieza a deformarse, empieza a doler, y es lo que llamamos la artrosis. Y ya este proceso artrósico es el que determina que la articulación tiene un cambio específico en esta articulación. Perfecto. Entonces, el edema viene siendo un signo importante en la patología de cadera. Realmente es difícil evaluar el edema en cadera, básicamente más es el dolor y la limitación funcional el que produce el problema. Hay puntos específicos, traumas específicos o lesiones específicas en ciertos sitios donde sí se puede ver el edema y se puede acompañar de dolor y limitación para ciertos movimientos. Es el caso, por ejemplo, de las tendinitis. Es muy frecuente las tendinitis de los aductores o la tendinitis en la parte lateral, que llamamos la tendinitis del trocánter, cuando molesta las bursas, y ahí podemos ver un proceso inflamatorio que es localizado y que es muy fácil para nosotros evaluar, porque al palpar las estructuras anatómicas, si uno tiene, digamos, la mentalidad y el atlas de anatomía en la cabeza, sabe que palpando cierta estructura donde se encuentra el tendón, si es el punto donde duele, seguramente es una tendinitis. Si estamos palpando un sitio donde sirve para mejorar la amortiguación sobre el hueso, las bursas, hablaríamos de una bursitis. Y ahí es donde encontramos ese tipo de patologías específicos en cadera. Perfecto. Y Nico, si ahora nos moviéramos hacia la rodilla, ¿cuáles son las patologías más frecuentes de inflamación y dolor en la rodilla? Y si hay alguna característica especial por edad que nos puedas mencionar. Sí, sí, Andrés, realmente en la rodilla es mucho más frecuente la inflamación, el proceso inflamatorio, y la rodilla tal vez es la que más en este momento está sufriendo por el trauma deportivo, por el caminar, por el permanecer de pie y por la obesidad, que no estamos exentos en nuestros países de tener unos porcentajes altísimos de obesidad. Generalmente, cuando nosotros evaluamos un paciente joven, hay que evaluar si tuvo algún proceso traumático o no, para evaluar si se lesionaron ligamentos o meniscos. Y en la rodilla generalmente se produce un conjunto de signos y síntomas que están dados por el dolor, que es frecuente en todas las patologías, pero asociado en estos casos a inestabilidad o a bloqueo. ¿A qué me refiero con inestabilidad? Si yo siento que mi rodilla se va, como que baila, como que no la puedo mantener firme, seguramente el problema es de alguna alteración ligamentaria, que puede ser traumática, puede ser hereditaria, y generalmente encontramos ese proceso. Y ocasionalmente, generalmente mucho más por traumas, los procesos que van con dolor y bloqueo. Al bloquear es como decir, siento que mi rodilla estoy girando y de un momento a otro se me queda trabada y no la puedo mover, tengo que hacer algún movimiento específico. En esos casos generalmente pensamos en que hay patología en los meniscos, es patología meniscal en la gente joven. Es muy frecuente en las personas que hacen mucho deporte
y no hacen estiramientos, o en las personas que no hacen deporte, que se genera un imbalance en los músculos. Y al generar el imbalance en los músculos del muslo, si el músculo externo, que es el que se utiliza generalmente en las actividades de la vida diaria, caminar, subir escaleras, se genera un imbalance con la parte interna, la rótula, que es el huesito pequeñito que está en la rodilla, se empieza a lateralizar, se empieza a golpear y se empieza a inclinar, y es lo que llamamos hiperpresión patelar, condromalacia patelofemoral, condromalacia rotuliana, y esto es muy frecuente encontrarlo en mujeres jóvenes que o no hacen o que empiezan a hacer ejercicio y en los cuales empiezan a encontrar un resalte en la rodilla, un roce, y se asocia a que la rodilla traquea y siente como que se va hacia el lado. Es porque la rótula se va lateralizando. Esto generalmente lo que encontramos en personas jóvenes, mientras que en la gente de más edad, como siempre le digo a mis pacientes, son como las llantas del carro, se van gastando y si no están bien alineadas, aumentan más los daños. Y efectivamente, si nosotros somos, como siempre decimos, rodillijuntos o como una V hacia afuera, o cascorbitos, como es un paréntesis hacia afuera, la rodilla empieza a funcionar diferente y empieza a cargar hacia un lado. Si cargo hacia la parte interna, se va a gastar la parte interna, generalmente en los que somos cascorbitos o son como en paréntesis, y si somos rodillijuntos, se va a gastar la parte externa y empezamos a presentar la artrosis, que es el daño articular que puede efectivamente compartimentalizarse en una parte de la articulación, la parte interna o la parte externa, o generalmente se hace una artrosis generalizada y en esos casos ya hay desgaste y también tocaría pensar en cambiar las articulaciones. Y para redondear el tema, ¿cuál crees tú que sería el punto en donde el paciente toma la decisión de que tengo que ir a ver al médico ortopedista? ¿Cuáles serían como los signos o las características en términos de cadera rodilla para que diga, oye, tengo que ir al doctor? Bueno, yo pienso que generalmente en cadera es muy importante mirar y hacerle caso a su propio cuerpo. Cuando yo empiezo a notar que ya no me puedo amarrar los zapatos, ya empiezo a notar que no abro bien las piernas, que me cuesta trabajo el vestirme, o que la gente me dice que yo ya empiezo a cojear o hacer alguna cosa, a pesar de que no haya dolor, seguramente ya existe una patología y es bueno consultar. En rodilla es muy frecuente que la gente consulte generalmente porque tiene un trauma, se cayó, se lesionó, y a veces no debemos esperar tener un trauma, sino hacer un control específico. Vale la pena mirarnos siempre al espejo, mirar cómo está nuestra alineación. Si sobre todo tenemos niños pequeñitos, mirar la alineación de las piernas, la alineación de las rodillas y de los ejes de las caderas. Y si hay cualquier duda, valdría la pena consultar al médico. Perfecto. Okay, Listo, Nico. No te vayas, que ahora viene la mesa redonda. Perfecto, Andrés, muchas gracias. queremos Excelente. recordarles que tenemos una página web, medicina-y-comunidad-al-día.com, donde esta charla, este conversatorio va a ser colocado en más o menos unos 2 o 3 días. Y también colocamos la información de todos los médicos que han estado aquí exponiéndonos para que se colocan los contactos de ellos por si acaso alguien necesita entrar en contacto con estos médicos. Bueno, hoy tengo más que placer, un orgullo de presentar a mi querido esposito, doctor Andrés Pérez. Él, igual que la doctora Lina, él nació en Bogotá, fue de Bogotá, pero ahora es de corazón y sangre barranquillero, costeño. ¿Sí o no? ¡Ay, hombre! Estudió medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá y realizó ortopedia y traumatología en la Santa Casa de Sao Paulo, en Brasil. Luego, cuando nos vinimos a Estados Unidos, realizó cirugía podiátrica en Barry University y en el Hospital Jackson Memorial North, y trabaja desde hace 15 años con el grupo de Orlando Foot and Ankle Clinic. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchas por tenerme en cuenta. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, antes de comenzar a hablar del dolor y edema en los pies o los tobillos, explícanos qué es la cirugía podiátrica. Sí, es importante educar, y especialmente porque estamos hablando de una comunidad internacional,
La cirugía podiátrica es una especialidad médica que existe en pocos países. Afortunadamente para mí existe en los Estados Unidos, en donde nos formamos como médicos, pero nos dedicamos exclusivamente al estudio y al tratamiento del miembro inferior, en todos sus aspectos, desde el punto de vista óseo, muscular, arterial, venoso, piel. Hacemos unas subespecialidades donde vemos heridas, tratamos mucho de ese cuadro de heridas, infectados. La comunidad en los Estados Unidos diabética es demasiado alta, y como ya lo mencionaba el doctor Arias, uno de los mayores problemas de los diabéticos, además del problema vascular, es el problema nervioso. Y digamos que una cantidad importante, casi diría que un 40% de la población que yo veo, son personas diabéticas con alguna de estas complicaciones en los miembros inferiores. Son complicaciones catastróficas en donde el pie se puede deformar completamente hasta el punto que puede perder el pie por infección o por el mismo problema vascular, dentro de la famosa patología conocida como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth o la deformidad en Charcot, donde ustedes pueden haber visto pacientes diabéticos que pierden su forma o morfología normal del pie o del tobillo y terminan deformándose, creando un pie en forma de elefante, con una deformidad muy grande, además del componente vascular y nervioso, por los múltiples microfracturas o fracturas que se producen a nivel del tobillo y del pie por la misma deformidad neuropática. Entonces, los cirujanos podiatras trabajamos haciendo deformidades, haciendo trauma, como lo hace cualquier otro ortopedista de caca y tobillo, pero también tenemos un campo, nos metemos en la parte, digamos, vascular nerviosa, tratando este tipo de patologías y tratando úlceras y heridas de este aspecto. Entonces, un amplio espectro, y la comunidad en los Estados Unidos es muy, muy grande en este tipo de especialidad. Y trabajamos de la mano con cirujanos vasculares como la doctora Vargas, con cardiólogos como el doctor José Arias, con infectólogos todo el tiempo, para llevar adelante estos programas. Y básicamente lo que hacemos es salvar extremidades. Tenemos programas de salvamiento de extremidades precisamente con esta condición. Gracias. Cuéntanos, ¿cuáles son las causas más frecuentes de edema y o dolor en los tobillos? Sí, siguiendo con la misma metodología que estaba hablando el doctor Restrepo, también el tobillo, pues es una de las, digamos, articulaciones importantes que existen para poderte mover, para poder locomover. Al otro día recuerdo que estaba en un programa inclusive televisivo, donde me preguntaban qué tan importante es el pie del tobillo, porque es la extremidad más lejana. Recuerdo cuando hice mi especialidad en ortopedia, pues que el pie del tobillo como que era lo último que quedaba, y pues se enfocaba en la cadera o a la columna o más para arriba. Pues el tobillo, déjame decirte que es muy importante y se cursan con problemas grandes. Uno de los traumas deportivos más altos es el tobillo. Lo pudimos ver en la Selección Colombia. Para los que siguen la Selección Colombia, el trauma del tobillo es bien común. Es una de las fáciles articulaciones que se afectan frecuentemente, digamos, en la extremidad inferior. Entonces, uno de los mayores problemas del tobillo son o los traumas, los famosos esguinces o torceduras de tobillo, cuando hay un trastorno ligamentario donde se puede prestar una inestabilidad, y en algunas oportunidades cambios también desde el punto de vista vascular o desde el punto de vista nervioso, que produce una sobrecarga en el tobillo, lo cual genera dolores articulares o osteoartritis, o sea, articulaciones degeneradas por mal uso. Y se ve indirectamente relacionada cuando la rodilla, la cadera también está fuera de alineamiento. Como decía el doctor Estrepo, es importante mantener un alineamiento. Tu pierna debe mantener la cadera, rodilla y la mitad del tobillo en todo el centro del eje del cuerpo. Y cuando ese eje se pierde, entonces el tobillo comienza a sufrir y comienzan a presentarse deformidades de artritis importantes y dolor. ¿Y esas serían las mismas causas cuando existe dolor y edema del antepié, o hay otras? No, ya cuando nos referimos al pie, ya la carga, si bien el pie también es una zona de carga, lo que va a producir dolor en el pie, el pie lo tenemos dividido en 3 regiones. Tenemos el pie de la parte de atrás, que es el retropié, que es básicamente el talón y la parte final del tobillo. Tenemos la parte del medio pie, que es, digamos, como su nombre lo dice, la mitad entre la parte del frente, que son los dedos, y la parte de atrás, que es el talón.
y tenemos la parte del antepié, que es obviamente la parte delante. Si habláramos de la parte del retropié, la patología más importante de dolor e inflamación en esa zona es el famoso dolor del talón. No sé si ustedes han tenido dolor en el talón alguna vez, pero a mi oficina llegan muchísimos con dolor del talón. El famoso, la fascitis plantar en los adultos, o en los niños es muy común tener la enfermedad de Sever, que es una osteocondritis, o sea, una inflamación del cartílago de crecimiento, donde los niños cuando están en crecimiento presentan inflamación y dolor, y si son bien hiperactivos, se saltan y brincan muchísimo, pues esa zona, ese cartílago de crecimiento se inflama, duele, incomoda y no los deja caminar bien, y duele tanto como le duele al adulto cuando tiene su dolor de la fascitis plantar o su bursitis. O a veces tendinitis en esa zona. Si nos vamos a la mitad del pie, en los niños está muy común el problema del pie plano. Es la caída del arco, cuando el arco se cae en la mitad y su pie pues, no vuelve a tener soporte del talón ni del antepié, sino solo la parte del pie comienza a presentarse con más apoyo. Esos niños generalmente, o todos, cuando somos pequeños, en los primeros 4 años, podemos tener una forma de un pie plano, pero con el tiempo el pie debe corregirse. Pero no se sucede en todos. A veces hay un componente familiar, hereditario, genético, donde el niño queda con un pie plano, con una deformidad en valgo, o sea, que se sale hacia afuera la parte de medio pie y la parte del retropié, que es la parte de atrás, y eso produce dolor, deformidad, se cansan rápido, se van a los parques de Disney, ya que estamos aquí en Orlando, no quieren caminar mucho, quieren que los carguen o que le pongan un carrito, y esos niños deben tratarse tempranamente porque van a llegar a la edad de 13, 14, 15 años con enfermedades importantes y van a la edad adulta con una posibilidad de desarrollar una secuela de una osteoartritis o una artritis temprana por causa del mal alineamiento del medio pie. Y finalmente tenemos la del antepié que me preguntabas, cual no tiene que ver mucho con la carga, tiene que ver mucho más es con el zapato y algunas obviamente condiciones congénitas. Las deformidades del antepié son más comúnmente vistas en los adultos, y si hablamos de los adultos, especialmente las mujeres. Nosotros como cirujanos de pie y tobillo le damos gracias al hecho de que a la mujer le gusta vestirse hermosa, de usar esos tacones bien altos, esos zapatos bien puntudos, porque las hace ver lindísimas y nos traen a los pacientes. Damos gracias a esa moda, porque nos traen esos pacientes que tienen todos los problemas de los dedos, con los dedos del martillo, con los famosos bonetes o bonion, y los cuales no tienen que ver con la carga, pero sí tienen que ver con la actividad de caminar, y nos llega muy comúnmente y también es una causa de dolor importante en nuestro paciente. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes en los hombres de este tipo de patologías que producen dolor y edema? El hombre muchísimo consulta por dolor del talón, muchísimo. Ahora, creo que José también lo mencionaba, en los Estados Unidos hay una alta incidencia de sobrepeso y obesidad, y ese sobrepeso y obesidad acompañado de un pie de pronto que es plano o de un pie que no se desarrolló bien, te genera dolor en el talón muy frecuentemente. Y los hombres, en mi consulta, son la mayoría con dolor del talón en un porcentaje mayor que las mujeres. Nos hablaste antes que los niños el pie plano les produce mucho dolor. ¿Qué otro tipo de patologías puede producir edema y o dolor en los niños? Bueno, los niños, por lo común que ellos consultan generalmente es más por el problema del pie plano, pero pueden haber algunas osteocondritis, que es cuando el niño está creciendo, el pie tiene unos cartílagos de crecimiento que se pueden irritar, pueden doler, algunos tendones se insertan, o sea, se unen al hueso a través de esos cartílagos y eso se pueden irritar. Entonces, a medida que el pie va creciendo, esos cartílagos se pueden inflamar un poco y pueden presentar la famosa osteocondritis. Entonces, puede haber osteocondritis del talón, que la enfermedad se ve, puede haber osteocondritis de la mitad del pie, que es del navicular, que es el huesito más de la parte media del pie, que produce irritación y dolor y que no necesariamente está relacionado con el pie plano. Entonces, es generalmente lo más común, las irritaciones o las famosas bursitis, que es básicamente la inflamación del tejido blando alrededor del tobillo o alrededor de la mitad del pie. Excelente, doctor. Bueno, muchas gracias. Yo creo que porque me respondiste muchas preguntas, unas con otras, pero yo creo que vamos a pasar a la mesa redonda, Claro porque que sí. veo varias preguntas. Claro. Déjeme abrir acá el chat. Ok. Si usted tiene su pregunta, la puede colocar en el chat o levante la mano y abrimos el micrófono para que lo pueda hacer. Aquí hay una pregunta del señor Yesid Marchena.
Dice, ¿los calambres pueden tener relación con fallas cardíacas o con problemas? Ok. ¿O con qué problemas se puede relacionar? Pronto para el doctor Arias. ¿No? Sí, José. Bueno, los calambres como tal, yo diría que son dos cosas. La mayoría puede ser simplemente una irritación en el músculo que produce esa tensión y esa contracción sostenida que es dolorosa, y el último puede causar hasta ruptura o lo que llamamos desgarro muscular. Pero en los pacientes con falla cardíaca hay que tener en cuenta, es el paciente que tiene manejo para falla cardíaca, usamos una medicina que llaman diuréticos. Los diuréticos son medicinas que hacen es tratar de sacar agua del organismo, eliminar bastante agua y así ayudar al corazón a que pueda funcionar un poco más eficiente y mejor. Pero ese tipo de medicaciones, muchos de ellos no solamente botan agua, sino que botan electrolitos. Dentro de los electrolitos, pues botan sodio y potasio, pero sobre todo el potasio es uno de los electrolitos más importantes para mantener la función muscular y la actividad entre el nervio y el músculo en una forma más equilibrada. Entonces, los pacientes que pueden tener manejo con diuréticos, si empiezan a tener pérdida de potasio, la baja de potasio también puede hacer de que el paciente tenga cierta irritación y predisposición a dolores musculares y ese tipo de calambres. Por eso generalmente nosotros cuando manejamos al paciente con falla cardíaca recomendamos ciertos cambios alimenticios de frutas que tengan buen potasio, o el paciente recibirá algún suplemento en tabletas de potasio como tal. O usamos diuréticos, que hay algunos de ellos que tienen la particularidad de no disminuir tanto el potasio, y usar ese tipo de medicaciones. Esa sería la asociación pues, que yo vería más importante en los pacientes con falla cardíaca. Perfecto. Sí. ¿Tú, Lina, tienes algún comentario? Sí, iba a decir que no, para serles completamente honesta, no sé exactamente cuál es la explicación fisiológica, pero los pacientes con insuficiencia venosa, definitivamente los calambres son uno de los síntomas principales. La parte de los electrolitos es una cosa que siempre discuto con los pacientes cuando me dicen que tienen muchos calambres y de pronto no tienen muchos de los otros síntomas de insuficiencia venosa. Igual les hago la evaluación porque hay muchas personas que presentan con calambres y obviamente pues, nos aseguramos de que la parte de los electrolitos, del magnesio y el potasio estén bien controlados. O encontramos mucho que a veces los pacientes no tienen ningún problema de electrolitos, no necesariamente están en diuréticos y están haciendo calambres por insuficiencia venosa. Así que es una de las cosas importantes de considerar. La otra cosa que no les dije mucho, que también ha sido, es como una cosa que estamos empezando a entender más recientemente, es que lo que aquí llamamos Restless Leg Syndrome, como el síndrome de piernas inquietas, que es los pacientes por la noche se van a acostar a dormir y se meten en la cama y como que no encuentran una posición cómoda en la cual dejar las piernas, se dan vueltas, voltean, mejor dicho, no encuentran como una posición cómoda. También se ha encontrado que tiene mucho que ver con insuficiencia venosa. De hecho, hicieron un estudio recientemente en el que evaluaron a pacientes que presentaban con síndrome de piernas inquietas, no tenían los otros síntomas clásicos de insuficiencia venosa. Les hicieron un estudio con ultrasonido, que es la manera como hacemos la evaluación para insuficiencia venosa, la encontraron, la trataron y el síndrome de piernas inquietas se mejoró en la gran mayoría de los pacientes. Así que son dos cosas que, aunque no son los síntomas típicos de insuficiencia venosa, sí son importantes para considerar, porque a veces nos pasa que hay pacientes que no se presentan como de la manera típica. Entonces, calambres y piernas inquietas son definitivamente dos síntomas muy relacionados con insuficiencia venosa. Perfecto. Yo veo una mano levantada, Marina Zapata. Buenas noches, muchas gracias por la intervención de ustedes tan importante. ¿De dónde te conectas, Marina? De Medellín, Envigado. Envigado. Bueno, perfecto. Gracias. Quisiera preguntarle a los ortopedistas y también a la doctora Lina, que es vascular, ¿qué opinan ustedes del plasma rico en plaquetas como tratamiento para la artrosis cuando ya existe un dolor muy severo? ¿Qué experiencia tienen al respecto?
Nico, ¿quieres responder? Bueno, sí, gracias, Andrés. El plasma rico en plaquetas tiene un origen y una filosofía de que si yo estoy colocando esas células, pueden cambiarse y formar lo que nosotros necesitemos, en este caso cartílago. Cuando hay daños pequeños y daños muy focalizados, va a funcionar mucho mejor. Es como cuando yo tengo, para el ejemplo, una llanta de un carro y está apenas lisa en una sola parte y yo estoy cambiando esta parte. El plasma rico en plaquetas, cuando ya hay un defecto grande, cuando ya el cartílago se ha perdido, cuando ya hay pérdida de la función y de la movilidad, no va a funcionar tan bien. Y habría que hacer varios procedimientos, es costoso, en nuestro medio es costoso y desafortunadamente no tiene una buena función. En rodilla específicamente, en ciertas zonas específicas, funciona muy bien. Ahorita Andrés de pronto nos va a hablar en tobillo porque también puede funcionar en ciertos sitios bien, pero en cadera, que es una articulación completamente redonda, si ya pierde esta esfericidad, seguramente va a fallar. Y el problema es que aquí la gran mayoría de la gente consulta tarde, cuando ya la articulación está muy deteriorada. Ese es, aquí en Estados Unidos también se usan los famosos stem cells o las células madre, precisamente para tratar algunas de estas osteoartritis. Pero sí, no tienen que ser muy graves, no tienen que ser una deformidad muy importante. Y además del factor económico, porque los seguros no lo cubren y es bastante costoso aquí en Estados Unidos, se usan y el proceso de recuperación es bastante lento. O sea, el resultado de una aplicación no vamos a ver resultados tan rápidos, sino después de 3, 4 semanas. Y entonces no se usa como de primera opción. La usamos solamente cuando hemos usado otra metodología que no ha funcionado y la persona de pronto no quiere recurrir a la cirugía todavía, quiere darse una opción más, entonces ahí estamos haciendo infiltraciones articulares con plaquetas o con células madre para esos casos. Aquí hay una pregunta para la doctora Lina, pero yo te la voy a leer, pero yo creo que no, eso es sobre insuficiencia venosa, pero yo creo que, bueno, Lina dice, una vez diagnosticada la insuficiencia venosa profunda, ¿qué opina del manejo con antiagregantes o anticoagulantes, medias antitrombóticas y qué tipo de ejercicios proceden? ¿Las manchas pardas pueden revertir? Bueno, creo que hay muchas preguntas, Sí, bueno, vamos a... exacto, pero Perfecto, no. hablarnos un poquito de lo que es, cómo es el tratamiento de la insuficiencia venosa. Perfecto. Entonces, la insuficiencia venosa afortunadamente tiene un tratamiento que es muy sencillo, se hace de manera ambulatoria en mi oficina, por ejemplo, con anestesia local, no necesita ningún tipo de anestesia especial. Es un procedimiento de bajísimo riesgo o complicaciones y con altísimos beneficios de mejoría de calidad de vida y obviamente mejoría de la función de las piernas. Antes, hace millones de años, se sacaban las venas, era una cirugía un poco barbárica, diría yo, literalmente se arrancaba la vena. Ahora lo que hacemos es que simplemente vamos a condenar esa vena, pero la vamos a dejar en su lugar, la vamos a cerrar desde adentro y se va a quedar adentro. Hay muchas maneras de hacer eso, las más comunes es usando o láser o radiofrecuencia que van a generar calor y con ese calor van a dañar la parte interna de la vena, eventualmente se cierra y queda cicatrizada adentro. Más recientemente se han inventado distintas tecnologías usando medicamentos que hacen más o menos ese mismo efecto de cerrar la vena o usando un pegante que sella la vena. Las varices como tal se pueden sacar o se pueden usar también medicamento, una espuma para llevar a que el cuerpo las cicatrice y las elimine con el tiempo. La parte profunda que tú mencionabas o que preguntaban sobre la función de los antiplaquetarios o los anticoagulantes, realmente no son parte digamos que del tratamiento común. Los anticoagulantes son muy importantes cuando cuando hay trombosis venosa, especialmente si es trombosis venosa profunda, porque esos son los casos donde hay un riesgo de que esos coágulos progresen y viajen a los pulmones, que es, digamos, que la condición que puede poner en riesgo la salud de un paciente.
De otra manera, realmente los anticoagulantes, aparte de eso, de pronto en pacientes que tienen una tendencia genética, una predisposición genética a formar coágulos, pero aparte de eso, realmente no hay un rol para anticoagulantes o antiplaquetarios en manejo de insuficiencia venosa, así como normal, pues, en pacientes que no tienen ningún tipo de riesgo. La parte de las medidas de compresión es súper importante. Las medidas de compresión no van a curar la enfermedad. Las medidas de compresión van a ayudar a prevenir las complicaciones. ¿Qué son las complicaciones? El edema que se presenta en las piernas, la distensión de las varices, que se vuelvan más grandes, y el dolor. Entonces, las medidas son importantes para controlar los síntomas, pero es importante saber que las medidas no van a curar el problema. Así que aquí en Estados Unidos, la Sociedad de Cirugía Vascular y el American Venous Forum, que son, digamos que como los dos grupos de sociedades de enfermedad venosa y de cirugía vascular, no lo recomiendan como primera línea. Sí son importantes en el manejo, digamos que en el postoperatorio o en los días siguientes al tratamiento, igual como en todo. O sea, entonces es una cirugía ortopédica o bariátrica o de plástica, liposucción, lo que sea, siempre te van a poner un binder, o te van a poner te van a enyesar, o te van a poner una férula, porque el cuerpo necesita ese soporte mientras está cicatrizando. Lo mismo, necesitamos esa compresión para mantener las venas cerradas y disminuir el edema después de los procedimientos, pero no es la primera línea. La otra parte, digamos, el otro punto importante de las medidas de compresión, si todo el mundo, incluso los que no tienen insuficiencia venosa, deberían usar medidas de compresión cuando saben que van a estar en periodos prolongados sentados o de pie en manera estática. ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos un corazón bombeando la sangre en los pies, ¿verdad? O sea, ese proceso del retorno venoso en contra de gravedad es bien difícil. No hay una bomba como que subiendo esa sangre y tiene que como que vencer el efecto de la gravedad. Cada vez que damos un paso y los músculos de lo que llamo yo, lo que llaman muchos la batata, los gastrocnemios se contraen, cada paso con ejercicio están impulsando el retorno venoso hacia el corazón, de abajo hacia arriba. Cuando nos montamos en un avión o nos montamos en un carro para un viaje largo, realmente no estamos dando pasos, esos músculos no se están contrayendo para nada, y por eso es que hay un riesgo más alto de hacer trombosis venosa profunda cuando estamos en periodos de inmovilidad viajando, o los pacientes, por ejemplo, que están enfermos o después de una cirugía. Hay poco movimiento, hay poca contracción de los músculos. En ese caso sí es muy importante usar las medidas de compresión, porque van a mantener esas venas como cerradas y promover ese flujo. Bueno, y lo último era lo de las manchas. Las manchas son una consecuencia y como una manifestación ya tardía de la enfermedad, y generalmente ya son irreversibles. Cuando ya se llega a ese punto de las manchas, esa parte, ya haciendo el manejo en ese momento, ya esas manchas quedan ahí, pero como te decía, es súper importante, si se ha hecho el diagnóstico, incluso en una etapa de estas tardías o en un paciente que ya tiene una úlcera, es muy importante hacerlo, porque va a seguir. Entonces esas manchas se van a volver peor, esa piel y esos tejidos blandos se van a seguir dañando, y hay que tratarlo, no para que esas manchas ya se desaparezcan, porque no lo van a hacer, pero para prevenir que no sigan empeorando y aumentando el riesgo de formación de úlceras en los miembros inferiores. Sí, había el doctor Pedro Izarra, creo que es médico porque está contestando algunas preguntas de los pacientes. Él le contestó a alguien que preguntó sobre si las manchas por atrofia en las piernas se pueden hacer tatuajes para mejorar la estética. Sí, o sea, prácticamente se puede hacer, o sea, uno puede hacer un tatuaje. Obviamente esa piel ya no es, esa piel que ya está manchada, esa piel que ha tenido una úlcera, no es lo mismo que una piel sana. Entonces, yo diría que, bueno, que a menos que la persona se haya hecho un tratamiento y ya esa piel se haya quitado toda la parte del componente de insuficiencia venosa y de hipertensión venosa y todo ese cascada de inflamación que hay en los tejidos blandos y en la piel, ya cuando esa parte se ha eliminado y ya queda más como una cicatriz, sí se puede hacer un tatuaje encima para cubrirlo, para que no sea tan evidente. Pero haría eso, la salvedad de que se haya hecho el manejo de la insuficiencia venosa, porque lo último que quieres es crear una lesión en la piel y en tejidos blandos que no están
en su mejor estado, porque lo que puedes causar es un problema peor de una infección, de una celulitis o de incluso la formación de una úlcera. Así que es súper importante que ya esa parte se haya manejado y que lo que quede realmente ya es como una cicatriz y se va a cubrir como una cicatriz. Perfecto. Tenemos una pregunta de Fanny Mejía. Fanny, ¿quieres abrir tu micrófono? Fanny. Sí, gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias por todo el trabajo que ustedes están haciendo, Andrés y Marta, reuniendo todas estas eminencias de médicos para ayudar a nuestra comunidad. Tengo básicamente dos preguntas. La primera pregunta es, después de una dislocación de cadera, ¿sí? ¿Cómo cuidarse para evitar que en un futuro se presente o haya necesidad de un trasplante de cadera? O sea, ¿cómo cuidarse después de eso? Y la segunda pregunta es, suplementos como el citrato de magnesio y el citrato de potasio, ¿cómo ayudan en todo este proceso de la inflamación de las piernas y de la retención de los líquidos? Sí es recomendable que un paciente con retención de líquidos y especialmente un paciente que ha tenido un historial de infarto, tome este tipo de suplementos. Okay, yo creo que la primera Bueno, para Nico y la segunda para José. Gracias, Andrés. Sí, cuando hay una luxación de cadera, supone un evento traumático de alta energía. Y el problema es que cuando la cadera sale de su sitio, sale arrancando los ligamentos, pero también la arteria que le da nutrición. Cuando nosotros tratamos de hacer una reducción precoz, significa que antes de 24 horas seguramente es más fácil que esa circulación que se perdió se restablezca y la cadera no se muera. Lo que ocurre que se llama necrosis avascular y eso va a llevar a que se vaya a desgastar la articulación, es decir, una artrosis postraumática. Entonces, cuando se hace la reducción, lo más importante es, desde el punto de vista nuestro, hacer una reducción que nosotros llamamos lo menos cruenta posible, lo menos agresiva posible, ojalá bajo anestesia general y tratar de colocarla en su sitio y en el futuro, por lo menos 3 semanas, tratar de disminuir un poco la carga para que la articulación vaya funcionando mejor, sin mayores presiones y se disminuya el riesgo de la necrosis vascular. Normalmente cuando tenemos esta luxación, siempre tomamos unos estudios, en estos casos gammagrafías óseas, para evaluar si esa cadera, porque al salirse de su sitio dañó la circulación y murió, porque seguramente al pasar esto no tenemos muchas cosas que hacer para evitar que se produzca la artrosis. Simplemente tenemos que controlarla, básicamente. Muchísimas gracias. De nada, doña Fanny. José. Ya, bueno, los suplementos en realidad, con el paciente con historia de infarto previo, somos muy precavidos en el sentido que no necesariamente todo paciente lo necesita. O sea, en este caso no es una regla que todo el mundo requiere. La respuesta es no. Si el paciente tuvo infarto previo, pero no hay ningún daño severo al corazón porque se pudo revascularizar a tiempo y no hay daño al miocardio, no hay pérdida de músculo, generalmente los pacientes no requieren ningún tipo de suplemento. Si el paciente tiene un infarto previo y hay muerte de músculo, o sea, hay daño sobre la función muscular del corazón, esto puede ser base para los pacientes generar arritmias. Y dentro de las arritmias, pues hay varios tipos. Unas que para fines prácticos sería unas que son arritmias benignas, o sea, nadie se va a morir de eso. Se pueden tratar con cierto tipo de medicaciones o muchas veces no requiere mayor cosa. Y hay otras arritmias que son arritmias malignas que pueden causar muerte súbita. En esos casos de las arritmias que pueden causar muerte súbita, hay dos en particular, una que se llama la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Ese tipo de arritmias, cuando hay disminución de los electrolitos, especialmente del potasio y del magnesio, pueden precipitar aumento de la frecuencia o de la severidad de la taquicardia ventricular o la muerte súbita con fibrilación ventricular. Entonces, en los pacientes que tienen historia
previa de infarto y hay disminución de función del corazón, sí es muy importante mantener estos electrolitos en niveles ideales. Esos pacientes requieren obviamente monitorización con examen de sangre, donde medimos la química sanguínea, medimos los niveles de potasio, magnesio, y si el paciente requiere por su misma condición médica de falla cardíaca después de un infarto, estar en diuréticos, tenemos que balancear muy bien el efecto del diurético con los electrolitos y la suplementación que se le da de potasio y magnesio. Ok, gracias. Muy gentil, doctor. Okay. Gracias. Aquí una pregunta para Andrés. Dice, cuando la causa de fascitis plantar sea el espolón calcáneo, ¿el tratamiento es quirúrgico? No, no siempre. Casi todos los pacientes que surgen que están con dolor del talón, muchos de ellos tienen el espolón calcáneo, pero el espolón calcáneo es una consecuencia del dolor. Generalmente el espolón es la irritación de la fascia plantar o de la bursa que se irrita, que incomoda, que duele y termina irritando el hueso, termina irritando y produciendo una osteitis, esa inflamación del hueso, lo cual termina creando el espolón o la calcificación. Algunas personas tienen la tendencia que si tienen una calcificación grande, pues el dolor va a ser peor, pero el dolor no está relacionado con la calcificación, el dolor con la calcificación. Hay personas que pueden tener un espolón muy grande y no tener absolutamente nada de dolor. Ha sido a veces hallazgos radiográficos en la oficina que le tomó una radiografía a un paciente por otra razón y resultó con un espolón calcáneo muy grande y nunca le ha tenido dolor o alguna vez tuvo, pero no le molesta. O sea, el espolón no es una causa de tratamiento quirúrgico. Lo único que sí se pueden operar, la fascitis plantar, solamente en mi caso, cuando tengo por lo menos un tratamiento de 3 y 6 meses de tratamiento conservador con tratamiento médico y no hay mejoría, esos casos lo operamos y lo que hacemos no es sacar el espolón, no es sacar el hueso, sino disminuir la tensión de la fascia plantar y para eso hacemos una fasciotomía parcial, que es básicamente cortar parte de la fascia para relajar la zona muscular, la zona de tensión y así el dolor mejora. Se puede hacer con láser, se puede hacer con radiofrecuencia o una forma semiabierta. Pero no es la entrada, no es lo principal y el espolón no se saca. Creo que en los últimos tal vez 5 o 8 años no creo que haya hecho más de una cirugía en donde tengan que sacar el espolón por alguna irritación especial, porque comprimió el nervio está muy cerquita, y yo hago cirugía del talón, por lo menos 2 o 3 cirugías a la semana, en donde no toco el espolón en absoluto, o sea que el tamaño no tiene nada que ver con la cirugía. Muy bien, gracias. Hay una pregunta, creo que es para el doctor Nicolás. Dice, ¿por qué cuando se presenta dolor en la cadera solamente cuando se está durmiendo se alivia utilizando una almohada entre las piernas? ¿Es un problema articular o de artritis o simplemente de postura? Bueno, esta pregunta nos toca compartirla con la doctora Lina, porque con gran frecuencia, como dijo ella, en el síndrome de piernas inquietas y en estos síndromes que lo despiertan a uno, hay que mirar estos problemas venosos. Y desde el punto de vista ortopédico, generalmente cuando está sometiéndose las articulaciones a carga, bien sea porque tengo una postura de pies prolongada o una postura en una posición que no es la ideal, los músculos se contraen para tratar de mejorar la postura y mantener el punto de equilibrio. Y es como cuando uno está haciendo ejercicio que al otro día está cansado, como nos dijo el reverendo en su primera presentación, que es cuando se presenta esto. Normalmente el cambiar de posición o poner una posición donde distendemos la musculatura y lo ponemos en una posición ideal, pues va a relajar. Y es por eso que el cambiar de postura en la patología ortopédica mejora. Siempre recordamos que en ortopedia la mayoría de los dolores son mecánicos, es decir, aumentan con actividad y ceden con el reposo. En este caso, el poner en reposo y precisamente ponerle una postura donde tiene menos tensión el músculo puede aliviar este tipo de dolores, pero no es específicamente porque haya desgaste articular o osteoartritis o artrosis. Generalmente cuando hay ese desgaste articular, esto no va a ser suficiente para mejorarlo. Es más cuando es problema muscular o es la mezcla entre muscular y venoso, como dijo la doctora Lina. Perfecto. ¿Algún comentario, Lina? No, de acuerdo completamente. Okay. Muy bien.
respetando el horario, vamos a hacer una última intervención. Me gustaría, y me gusta, en uno de los conversatorios participaba un colega, el doctor Juan Carlos Escandoni, decía, una de las cosas que más me gusta de este programa es que todos se vayan con una idea, por lo menos una idea de todo este conversatorio para su casa, en donde la haga práctica. Y una forma de hacer eso es creando los tips, que cada uno dé unos tips que sean importantes para que la persona se lleve para su casa. Quiero antes de llegar a hacer los tips, hay una intervención de un doctor en Colombia, el doctor Eleusilio. Levantada la mano. ¿Tienes una pregunta, Eleusilio? Sí, primero quería hablar sobre dos conceptos. Pues yo soy cirujano general, ¿no? ¿En dónde estás, Eleusilio? ¿Cómo? ¿En dónde te encuentras? En la ciudad más bonita de Colombia. Claro, Barranquilla, Curramba la Bella, la casa de la selección. Bueno, no, era dos conceptos. Primero, con relación a los linfedemas. No, hay un término muy famoso, conocido, que está en la literatura, que se llama la famosa elefantiasis. Doctora Lina, la famosa elefantiasis. O sea que es un miembro inferior, sobre todo en la parte de la pierna y que incluye también pues todo el tobillo y el pie. Entonces el paciente pues tiene el pie como un elefante, y eso es secundario a un gran linfedema. Una de las causas también es una patología que se llama una filariasis, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, lo otro era que el señor Mantiena era que preguntaba también sobre los calambres en los pacientes que tienen insuficiencia arterial crónica. También van a tener lo que se llama la claudicación intermitente, porque son calambres que presentan al caminar, ¿okay? Porque hay una hipoxia a nivel muscular. Entonces, además de los pacientes diabéticos, pues es muy frecuente esta insuficiencia arterial crónica en los pacientes que son fumadores. ¿Ah? Sí. Y ya hay una pregunta ya para el doctor Andrés Pérez. ¿Cuál es el último tratamiento que hay para los famosos juanetes? ¿Ah? Sí. Bueno, mira, los juanetes han cambiado muchísimo. Yo tengo 30 años de haber terminado medicina y vengo tratando juanetes desde esa época. Y ahora dedicado exclusivamente al pie y tobillo. Cada vez que me diga un juanete, que el juanete es básicamente la inclinación del primer dedo o el bunion, todos tienen una característica diferente y realmente lo clasificamos dependiendo de la inestabilidad en la articulación a nivel de la base del primer metatarso, abajo en la medialidad del pie, y la deformidad producida o la angulación producida entre la primera falange y el primer metatarso. Y en este momento han surgido muchas técnicas acá en Estados Unidos. Tenemos muchísimas posibilidades de tratarlo, siempre quirúrgicas. No hay tratamiento que no sea quirúrgico para corregir un juanete. El que duele, incomoda y tiene deformidad, necesita operarse. Hay cirugías que son de más rápida recuperación que otras, unas cirugías son más simples que otras, y cuando la angulación es mayor y la deformidad es mayor, pues la recuperación es un poquito más larga porque hay que fusionar o pegar más articulaciones para asegurar la deformidad se mantenga. Hace unos años atrás, el juanete solamente le cortaban la parte que se salía y dejaban el dedo torcidito, y entonces con el tiempo volvía el juanete otra vez a formarse. O hacían un balanceo de los tendones para alinearlo, pero con el tiempo la deformidad volvía y se caía. Entonces hay que estudiar muy bien la causa y tenemos procedimientos muy, muy efectivos actualmente. Se pensaba que el juanete era solamente un cambio y que el dedo se iba hacia el lado en el punto de vista frontal, pero en el punto de vista sagital, o sea, de lado, también el juanete está cambiando. Desde el punto de vista en rotación, el juanete también es producido por diferentes cambios. Entonces ahora está el concepto de la corrección de multiplanar, no solamente en el plano frontal, sino en el plano sagital y en el plano de rotación.
que es muy variable, ha crecido mucho y se tienen muy buenos resultados, pero varía. Son quirúrgicos siempre. Gracias, doctor Pérez. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que comencemos con los tips. Comenzamos con José. Sí, José. José regalaron unos tips que las personas, los asistentes, y bueno, inclusive todos nos podamos llevar para la casa en cuidados que debamos tener. Bueno, yo diría que lo más importante para mí es lo que decían los adagios chinos hace mucho tiempo, que una onza de prevención sirve más que galones de tratamiento. Entonces yo le diría a los pacientes es número 1, tratar de modificar los comportamientos que pueden causar daño a su salud a largo plazo, específicamente el paciente que fuma, tener problemas de presión, problemas de diabetes, porque todo esto va a ser una cantidad de factores de riesgo que a largo plazo van a causar unas consecuencias gravísimas en su salud y su calidad de vida, no solo para él, sino para su familia. El paciente diabético que no se cuida puede llegar a terminar, como decía Andrés más adelante, por enfermedad vascular, perder una pierna, perder las 2 piernas, terminar en silla de ruedas. Entonces yo pienso que la píldora para mí han dado el paso más importante, que es querer aprender, tener un poquitico de conocimiento, y yo les diría que tratar de hacer lo que como paciente puedan modificarlo. Hay cosas genéticas que no se pueden cambiar, pero las cosas que pueda cambiar usted con cambio de conducta, con hacer un poquitico de modificación en su dieta y esas cosas van a causar una gran beneficio a largo plazo. Y lo otro, que si ves algún cambio que no es normal, como lo que decimos, me pareció un tópico, mire que llevamos hablando 1 hora y media y hay mucha tela por cortar todavía de las causas de hinchazón y dolor en las piernas. Pero entonces es decirle al paciente que preste atención, el organismo le está diciendo que tiene cambios y si esto es algo nuevo, siempre buscar la ayuda y la asesoría de un médico particular, sea el primario, sea el familiar, sea el internista, o que lo puedan dirigir a un especialista para su evaluación más completa. Pero serían mis 2 tips, es cambiar lo que pueda cambiar para prevenir y tratar de que si ve algún cambio inicial, no sentarse y tirarlo en saco roto, sino buscar una ayuda profesional que le pueda orientar y evitar un problema a largo plazo. Perfecto. Gracias. Lina. Bueno, yo me cuelgo un poquito de lo que dijo José y estoy completamente de acuerdo con la parte de la prevención. Específicamente, mi énfasis sería en la parte de estarse moviendo. Quedarse quieto es lo peor que uno puede hacer, y sea que estén en forma para correr todos los días 5 millas o para montarse en una bicicleta y andar muchísimos kilómetros o nadar, o sea que simplemente pueden salir a caminar 10 minutos, pero lo que sea, háganlo a largo plazo. De hecho, a mí me parece más importante y le hago mucho énfasis a los pacientes cuando vienen a vernos como que están súper motivados, ¿no? Y llegan a la casa y el primer día arrancan y luego el segundo día, y luego el tercero ya, hasta ahí llegó todo. Pónganse metas que sean razonables y metas que sean realistas. Entonces, si van a empezar a caminar, no salgan a caminar el primer día 5 millas porque no, eso no es sostenible a largo plazo. Salgan y caminen 5 minutos, que salir a caminar 5 minutos es mejor que no hacer nada y 5 minutos son facilito. Cuando menos se dan cuenta, regresan a la casa y al día siguiente tienen ganas de volverlo a hacer. O sea el ejercicio que sea, pero mantenerse en movimiento es súper importante para todo, específicamente la parte circulatoria, tanto venoso como arterial. Los que ya tienen enfermedad les va a ayudar muchísimo, los que no la tienen les va a ayudar a prevenirla. Entonces, manténganse en el movimiento, en ejercicio, y pónganse metas que sean alcanzables y mantenibles a largo plazo, igual con la dieta, igual con todas las otras cosas. Son ponerse metas que son alcanzables y realistas, no se pongan a decir, lo voy a hacer, voy a dejar de comer, voy a bajarme a una dieta de 1000 calorías al día siguiente no la están haciendo. Pónganse algo razonable, que sea sostenible a largo plazo y que ojalá lo puedan hacer en familia. Perfecto. Tú, Nico, ¿qué recomendaciones que te das?
Pues me uno a lo que nos están insistiendo Lina y José. De pronto el otro tópico es que siempre que nosotros hacemos ejercicio, y es lo que recomendamos, y han recomendado para disminuir de peso, para tener una mejor función articular, para mejorar la fuerza y el equilibrio y toda la postura como tal, es importante recordar los estiramientos. Mucha gente empieza a hacer los ejercicios, salen, juegan, hacen sus actividades, se reúnen a tomarse una gaseosa o se toman una cerveza y se olvidan de los estiramientos. Y los músculos quedan retraídos, hay menor control y eso es lo que a largo plazo también genera deformidades y dolor. Entonces, lo más importante, me uno a lo que dicen ellos, es escuchar su cuerpo, es evaluar cómo están ante cualquier duda, ante cualquier deformidad que estén notando, ante cualquier pérdida de la función. Antes yo notaba que me podía peinar fácil, ahora ya no me peino fácil. Antes yo caminaba y ahorita estoy dándome cuenta que mi zapato se está gastando en la parte interna o el zapato de mi hijo se está gastando. No esperemos y hagamos una consulta precoz para evitar los problemas. En ortopedia, las consultas precoces sugieren cambios de alineación, cambios que se pueden lograr con ortesis, con ejercicio, pero ya después no se van a mejorar si no es con cirugía. Perfecto. Gracias. Sí, yo también me uno a todo esto. La parte preventiva es más importante. De hecho, uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra oficina, especialmente los pacientes diabéticos, por el problema diabético tan grande, es tener una cosa que llamamos la rutina del paciente diabético, que simplemente va a evaluarse y entonces allá las muchachas le cortan las uñas y le revisan el pie. Yo reviso el pie, le cortan las uñas y lo hace sentir cómodo, y es algo que lo hacemos en forma preventiva porque así se previenen cosas catastróficas y no llegan cuando ya no hay nada que hacer. Y definitivamente desde el punto de vista de cirugía de pie y tobillo, obviamente usar zapatos cómodos, no siempre la moda es lo mejor. Hay que usar algunas veces zapatos que sean más cómodos o usar un tipo de calzado ideal con buenos soportes para que mantenga la estabilidad, para que mantenga el equilibrio y para que ayude en todo aspecto. Es básicamente el cuidado que les recomendaría a todos. Creo que con esto pues hemos completado nuestro programa. Yadira, tienes un comentario, sí. Yadira, pon tu micrófono. Buenas noches a todos. Gracias por su intervención, doctor Arias Restrepo y la doctora Lina. Yo sé que el tiempo de preguntas ya se acabó. Tengo una preguntita para, si puede la doctora Lina responderme acerca de las telangiectasias, especialmente nosotras las mujeres, en las piernas, que tienen que ver con ese aspecto estético, ¿sí? ¿Qué tratamiento recomiendas tú? Algo que sea permanente, porque la persona se hace tratamiento y esas telangiectasias vuelven nuevamente a reproducirse. Y en unas piernas tan lindas que muchas tenemos, ¿verdad? Sí. Queremos un tratamiento permanente. ¿Qué recomiendas, Lina? La doctora Yadira es pediatra. ¿Y de qué ciudad, doctora Yadira? ¿Sí? ¿De qué ciudad eres tú? Barranquillera. Barranquilla, Lina. Javeriana también. Estamos haciendo competencia. Imagínate, buenísimo. Bueno, te cuento. Realmente como que las dos cosas principales son escleroterapia y láser. Entonces, escleroterapia es, usamos con unas inyecciones muy pequeñas, muy cómodas, inyectamos un medicamento que va a irritar el interior de las venas para llevarlas a que eventualmente el cuerpo las cicatrice y las elimine. Las tres cosas que también se han utilizado son la solución hipertónica, salina hipertónica, y por lo menos acá en Estados Unidos, me imagino que en Colombia también hay los mismos, pero son Sotradecol y Polidocanol. Todos son igual de efectivos y son prácticamente igual de seguros. Se pueden usar de manera inyectada en forma de líquido o en forma de espuma, y son de verdad muy efectivos en la eliminación. Obviamente depende de la técnica, porque para que funcione obviamente tiene que entrar el líquido dentro del vaso. Muchas veces vemos que hay inyecciones en las que el líquido no está entrando, sino queda como en los tejidos subcutáneos y realmente no está entrando. Entonces
sí hace como que más por efecto de que del líquido entrando en los tejidos blandos, como que hace que contraiga las venas y parece como que se desaparecieran, pero realmente no está entrando nada en el vaso sanguíneo, entonces no va a tener el efecto, entonces puede ser no efectivo. Pero en general, si está entrando en el vaso con sesiones repetidas, debería ser efectivo. A nadie le digo yo, por ejemplo, que con una sesión o 2 sesiones van a estar listos, a todo el mundo lo preparo mentalmente para varias sesiones. Hay personas que con 3 están contentas, hay personas que necesitan muchísimo más, todo depende, todo el mundo reacciona de diferente manera. La otra parte que también es muy importante para garantizar la efectividad del tratamiento es asegurarnos que no haya una insuficiencia venosa de base. Entonces cuando yo veo pacientes tanto de la parte médica como de la parte cosmética y les hago unas ciertas preguntas que me van a ayudar a dar un indicio si de pronto hay un problema de insuficiencia venosa de base que debemos evaluar y en ese caso lo redirijo a la parte médica. ¿Por qué? Porque si hay un problema de insuficiencia y hay hipertensión venosa que se está transmitiendo a todos esos vasos periféricos, el tratamiento de la escleroterapia no va a ser tan efectivo. O puede que yo cierre esos vasos, pero hay un chance más alto de que vuelvan a abrirse o nuevos salgan. Y la otra parte es que no, la gente sí tiene como esa noción de que uno hace escleroterapia y no sirve y vuelven y salen. Realmente lo que sucede es que salen nuevos. O sea, te salieron al principio por una razón, eso no quiere decir que yo te hice escleroterapia y esos eran los únicos vasos que te iban a salir en tu vida, no, más adelante van a seguir saliendo. Igual que si no te hicieras la escleroterapia, te seguirían saliendo nuevos, ¿me entiendes? Entonces no es que, realmente no es que vuelvan a aparecer, no, simplemente ya si la persona tiene esa tendencia, yo preparo a mis pacientes y les digo, mira, estamos tratando lo que hay en este momento, pero eso no significa que más adelante no van a salir más. De hecho, es probable que salgan otros más adelante y no es necesariamente que la escleroterapia falle o que no sea efectiva, sino que esa persona tiene una tendencia y simplemente más adelante va a sacar nuevos vasos. Pero usando las medidas de compresión sí disminuimos el chance de que eso suceda y aumentamos el chance de que la escleroterapia funcione. Para no alargarnos mucho más, la otra estrategia es con láser. En mi opinión, el láser no es tan efectivo como la escleroterapia y yo lo reservo, yo tengo el láser en mi oficina, pero yo lo reservo para 2 situaciones, o pacientes que ya les he hecho varias sesiones de escleroterapia y estoy notando que algunos vasos realmente no están reaccionando muy bien, entonces tengo como una estrategia diferente para atacarlos. Y las otras son pacientes que han tenido, por ejemplo, escleroterapia en otras oficinas o en otros lugares y están aburridos, ya no quieren más escleroterapia porque están frustrados, no les funcionó, entonces en esos pacientes arranco de una vez con láser por intentar una estrategia diferente. Pero definitivamente lo mejor, el gold standard es escleroterapia con cualquiera de estos 3 medicamentos. Pero sí es efectivo, lo que pasa es que si a uno le van a salir más, le van a salir más. Gracias, Lina. No, con mucho gusto. Muchas gracias de verdad por la excelente participación, doctores José, Lina, Nicolás, Andrés. Gracias por toda la información, por todo lo que nos han enseñado. De verdad que ese es un tema para durar 5, 6, 7 horas, un seminario completo. Yo creo que ni siquiera se acabaría, pero muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por habernos enriquecido en este tema. También a todos los participantes, a todas las personas que sacaron de su tiempo para asistir, para aprender. Queremos recordarles de nuestra alianza con la Primera Iglesia Bautista. Todos los sábados y domingos, 1:30 de la tarde, hay un servicio internacional que se ve a nivel mundial en Europa, en Asia, por el horario, y el pastor tiene una palabra fortificante, una palabra de fe y esperanza para aliviar nuestro espíritu, sobre todo en estas épocas. No importa qué religión profeses, es un servicio, diría, multireligioso para cualquier religión que profeses, es más de fortalecer tu fe y tu esperanza en Dios. Muchas gracias a todos y bueno, estaremos avisándoles en nuestro próximo conversatorio y que Dios les bendiga y gracias otra vez. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias muy bien. a todos. Muchas Que pasen gracias. buena noche. Gracias, Suerte. gracias. Bye, bye. Estén bien. Bye. Gracias. Nico, mucha suerte. ¿Cómo está el clima en Pasto? Suerte. Frío. Bien, frío, igual que Bogotá, pero frío ya estamos acostumbrados a ese frío. Lástima, extrañando el frío de ustedes allá, que allá no, sí no es frío, solo en diciembre. Sí, no, y enero y febrero también hace frío aquí Uy, en sí. Orlando, sí. Sí. Linda, cuéntanos un poquito de pronto ya así de rapidez para los que quedamos.
Las otras tratamientos que estás haciendo cosméticos, sé que tienes láser y... Sí, básicamente son terapias con láser y con luz sobre la piel externas para mejorar la calidad de la textura de la piel. Con esas dos estrategias se estimula el colágeno, la producción de colágeno natural de la piel, entonces es muy útil para mejorar la textura de la piel, disminuir poros, disminuir líneas de expresión. Es súper bueno para, especialmente por ejemplo, para gente que tiene cicatrices de acné que son deprimidas, porque ayuda con las cicatrices y eso. Y aparte sirve para mejorar manchas de piel, sean manchas solares, manchas por melasma. Es muy efectivo cuando las manchas son por melanina, porque me preguntan mucho, obviamente viendo la parte venosa, si sirven para las manchas que son de las piernas por insuficiencia venosa. Estas son manchas por hemosiderina, que es otro tipo de pigmento, entonces no es tan efectivo, pero para la parte del pigmento por melanina, por sol o por melasma, es súper útil. Como estaba respondiendo en la última pregunta, sirve para tratar vasos sanguíneos. Entonces, uso el láser para los pacientes que tienen venitas, esas finitas como alrededor de la nariz o en la cara, es muy efectivo. Prefiero eso en la cara que hacer escleroterapia. Sí, sirve en general para eso, manchas, discromia o como manchas en la piel o pecas solares, ayuda a estimular colágeno. Y una de las cosas que más me llama la atención es con luz pulsada. Hicieron un estudio en Stanford de un dermatólogo y tomó varios de sus pacientes y los tuvo en un mantenimiento con este tratamiento de luz pulsada 2 veces al año, o sea, una cosa muy fácil, es un tratamiento que dura 15 minutos, no duele para nada, es una terapia de luz en la cara, y les hizo este mantenimiento 2 veces al año por 7, 8, 9, 10 años. Al final del término del estudio, los pacientes no solo se veían mejor de lo que se veían cuando comenzaron, de verdad que es increíble que tú a los 10 años después, no solo si te ves igual, buenísimo, pero si te ves mejor, o sea, increíble. Pero aparte de la parte visual, hicieron biopsias y a los 10 años, 7, 8, 9, 10 años, tenían más colágeno en ese momento que con lo que comenzaron en la piel. Y a nivel molecular, las células realmente a nivel de DNA se comportaban como células más jóvenes. Entonces, de verdad, es un tratamiento que es o sea, es espectacular y lo que está haciendo es que estás evitando, digamos, usar inyectables, botox, cosas así, que al final del día son cosas que son muy temporales, pasan y a los 4 meses, 5 meses tienes que estarte volviendo a inyectar y te dan una apariencia que no es natural. Lo que a mí me parece súper lindo de esto es que, por ejemplo, obviamente si lo haces temprano, estás haciendo que tu piel se mantenga joven desde más temprano, pero incluso las personas que arrancaron a los 60, 70 años, son personas que la piel se les ve espectacular, pero es a esa edad, ¿me entiendes? Es una persona que tú dices, sí, esa persona definitivamente tiene más de 60 años, tiene más de 70 años, pero se les ve la piel muy linda, no es esa piel que está dañada, vuelta, nada, exacto, es una piel que tiene sus arrugas, que muestra que ha vivido, que muestra, ¿sí me entiendes? Yo por lo menos, por ejemplo, yo sé que yo tengo arrugas en mi frente y las amo porque tengo 40 años y soy súper orgullosa de lo que he hecho hasta el día de hoy, y mis 2 hijas y mis cosas, pero obviamente quiero mis 40, mis 50, mis 60 años que mi piel se vea de una persona de esa edad, pero se vea de buena calidad, como que digan, oye, qué chévere que tienes 70 años y tu piel está tan bien. Claro. No quiero llegar a 60, 70 y tener mi piel así estirada, cual muchas personas que vemos de celebridades. Entonces me parece que es una manera muy natural, estás estimulando una manera natural de producir más colágeno, que es lo que normalmente hace tu cuerpo, simplemente que lo vamos perdiendo a medida que vamos envejeciendo, pero estás haciéndolo de una manera muy natural y de verdad los resultados son espectaculares. De eso, imagínate, también hay tela por cortar, pero con mucho gusto, si me siguen en las cuentas, yo pongo mucho de eso, y para los que están acá en Orlando, si vienen, pásense por la oficina, esas citas son